Hola, saludos a todos, bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. En esta ocasión, como os mostraré en pantalla ahora mismo, ha salido en la encuesta ganadora la opción que haga una masterclass sobre tendencias y líneas de tendencia, o sea que os voy a enseñar patrones gráficos de cambio de tendencia y vamos a practicar análisis técnico. Si queréis participar en las encuestas, siempre el viernes a las 18 UTC más 2 se cuelga la encuesta para el directo, que es los sábados. El vídeo queda colgado en el canal, o sea, todo aquel que después no pueda estar en directo no pasa nada, porque una vez termina el directo se cuelga en el canal. Y bien, voy a mandar saludos a todos los que escribáis ahora mismo por el chat, así que os invito a escribir y así pues hablamos un poquito y enseguida nos ponemos ya a lo que vamos, que es a identificar los cambios de tendencia, los patrones que nos permiten identificar el trazado de líneas de tendencia y todo esto. Así que mando saludos a Iben, que es el primero en escribir, desde Nicaragua. También Jack, que saluda desde Venezuela. Así que saludos para Jack de Venezuela. Tenemos a David, que dice buenas tardes, pues buenas tardes para David también. A 64MXG, que dice saludos, pues saludos para ti. Tony López, buenas tardes a todos desde Andorra. Buenas tardes, Tony, es un incondicional, que no es el único, sois muchos que siempre estáis en los directos y os lo agradezco mucho. David dice, importante este punto para los niveles de gestión en operaciones abiertas y también para entrar a mercado. Claro, exacto. Es un punto imprescindible identificar bien las tendencias y al final ir en esa dirección. Buenas tardes a Franco, que saluda desde Argentina, y Manuel desde Colombia. También pues saludos a Manuel de Colombia. Y vamos ya al tema, me pongo más pequeño para que podáis ver. También saludo a Nuria, que dice hola a todos, buen tema. Bien, vamos primeramente, después ya volveré a hacer caso al chat. Bueno, saludo a DJ Max. Dice si hay lag o soy yo, podría ser, me dice YouTube no resube suficiente vídeo para garantizar una emisión fluida. Almacenamiento en buffer, o sea que puede venir un poco de mí, porque sí que me sale un aviso. Tenemos a Gabriel desde Colombia, desde Córdoba, Argentina, saludos. Wilmar, que también saluda, y Tony, ¿qué importancia tiene tener un buen mentor? ¿Tú lo hubieras conseguido sin tener mentor? A ver, realmente el tema de tener o no mentor es que al final estás muy contaminado y hasta que alguien no te abre los ojos es difícil que uno sea capaz de filtrar bien lo que hay en internet y lo que hay de forma gratuita para decir, mira, sé separar el trigo de la paja y sé lo que es buen contenido y lo que no. Entonces yo sí que en su momento, pues hasta que alguien no me dijo, mira, el trading discrecional nunca me llegó a dar un rendimiento constante hasta que descubrí el trading cuantitativo y allí empecé a tener pues ya unos grandes backtests, una estrategia muy backtesteada y consolidada, simulada, que ya me permitió empezar a tener una consistencia, ¿no? Eso, lógicamente, pues podría haber llegado por mi cuenta, pero en mi caso no fue así. Entonces, os dejo el link de la academia para todo aquel que quiera pues aprender el método cuantitativo, porque en Código Trading somos una academia de trading, yo soy el mentor y allí os dejo el link. Tenéis tanto formación gratuita como formaciones ya más avanzadas. ¿Qué más? Saludos a... ¿Qué más? Hay a Alex desde Bogotá, saludos. A Camilo, que dice saludos desde Bogotá también. Franco, que dice es bueno tener un mentor, pero el trading es solitario. Sí, una cosa no quita la otra. Una vez te has mentorizado y has conseguido lo que querías, es un trabajo muy solitario.
Y Alejo que dice buenas y calurosas tardes. Vale, vamos ya al tema. Lo primero de todo es distinguir las tendencias. Es muy importante que entendáis qué es una tendencia. Una tendencia alcista es cuando el precio se dirige desde abajo hacia arriba. Pero si os fijáis, para dirigirse de abajo hacia arriba, no va haciendo una línea diagonal, sino que va zigzagueando, ¿no? Expansión, retroceso, y va de este modo. Esa es la realidad, el precio no se mueve de forma lineal. Entonces, esto hace que un trader principiante, cada vez que hay un retroceso de estos, pueda estar despistado y pensando que el precio está cambiando. Entonces, aquí es importante saber trazar líneas de tendencia. La línea de tendencia no es otra cosa que unir todos los puntos bajos cuando es una tendencia alcista para saber en qué momento esta línea será rota. Cuando la línea se rompa y nos pueda marcar un cambio. Si os fijáis en una tendencia alcista, la línea de tendencia se marca en los bajos. En cambio, si la tendencia es bajista, pues la línea de tendencia, en lugar de marcarse en los bajos, se marca en los altos. Ese sería el caso cuando estamos en una tendencia bajista y lo que buscamos para tener un indicio de posible cambio de tendencia es el rompimiento, perdón que lo hice muy pegado, el rompimiento de la línea de tendencia por arriba. Y allí pues ver si nace una nueva tendencia en la nueva dirección. Eso sería así si solamente el mercado estuviera alcista y bajista, pero también hay fases laterales. Entonces, las fases laterales, en lugar de trazar una línea de tendencia como en la tendencia, trazamos, en lugar de trazar la línea de tendencia como en las tendencias, trazamos una línea en las resistencias, en los puntos altos, y otra en los soportes, y en este caso, al estar lateralizado, ya buscamos que rompa para arriba para que empezar a ir alcista o que rompa para abajo para empezar a ir bajista. Entendemos que hoy no estoy explicando una estrategia concreta, estoy explicando cómo saber si tenemos que estar, o sea, cómo saber si estamos en una tendencia alcista, bajista o en un rango. Como es lógico, en una tendencia alcista, lo que vamos a hacer es operar en dirección alcista, solo compramos, solo buscamos operaciones al alza, mientras dure. Mientras dura una tendencia bajista, solo buscamos operaciones a la baja. Y cuando estamos en una fase lateral, se compra en ambas direcciones. ¿Y cómo es eso posible? Pues en caso de una fase lateral, estaríamos vendiendo en la zona de arriba. Eso no es un nivel, si os fijáis es una zona, y lo marco en rojo porque es momento de vender, y estaríamos comprando en la zona, estaríamos comprando en la zona de abajo. La parte central descartaríamos si tuviéramos entradas. Por lo tanto, el precio puede estar de tres maneras. El precio puede estar estoy dibujando un cuadrado. Ahí. Puede estar alcista y solo entramos al alza. Puede estar bajista y solo entramos operaciones a la baja. O puede estar lateral y en ese caso operaríamos en la zona de arriba bajista y en la zona de abajo alcista. El mercado, simplificando, tiene estos tres movimientos. No puede salir de la pantalla, no tiene profundidad, es plano. Hay dos dimensiones, una dimensión temporal, que es el eje horizontal, que es el eje de tiempo, donde aquí van pasando pues, los minutos, las horas, los días, ¿no? Va avanzando el tiempo, y un eje vertical, que es el de precio. Ejemplo, cuando estaba aquí, pues el activo en concreto valía 1,2 y al llegar aquí arriba valía 1,6. Entonces es un valor superior. Y aquí lo mismo a la inversa, ¿no? En la tendencia bajista va perdiendo valor el activo.
Llegados a este punto, a ver, un momento que quito esto para ver el chat y ahora continuamos. Vale, está la cosa tranquila. Entonces, después ya haremos turno de preguntas. Me gusta ahora continuar con la parte más teórica, después ya lo veremos en el gráfico. ¿Qué sucede con las líneas de tendencia? Si solamente tenemos en cuenta las líneas de tendencia, lo que sucede es esto. Imaginemos que estamos en esta tendencia, trazamos una línea de tendencia alcista, esta línea de repente se rompe y parece que tengamos que vender, pero simplemente es para continuar con una nueva dinámica menos fuerte, con menos verticalidad, de tal manera que ahora tendríamos una nueva línea de tendencia más horizontal, pero sigue la tendencia alcista. Entonces, eso hace que los traders puedan cometer el error de, en esta zona, estar vendiendo porque anticipan un cambio de tendencia. Y lo único que está haciendo la tendencia es cambiar su velocidad. Aquí pasa de ir rápido a ir lento, pero la realidad es que eso sucede pues, constantemente y al final una tendencia acaba haciendo cosas así. ¿Y qué sucede? Que las líneas de tendencia pues fallan sobre todo en estos momentos, ¿no? Aquí tenemos velocidad, la línea se nos rompe, pero no cambia la tendencia. Aquí reduce la velocidad, pero sigue dando altos más altos cada vez y bajos más altos. Después vuelve a acelerar y cuando reduce otra vez la velocidad parece un cambio. Entonces me diréis, ¿y cómo podemos evitar esos cambios precipitados? ¿Cómo podemos no anticipar y estar cambiando cuando realmente está todo el rato en la misma dirección la tendencia? Muy simple. Mirad. Aparte de mirar lo que es, a ver, vamos al primer caso, que es un cambio de velocidad. Vale. Aparte de mirar la línea de tendencia, que sería esta de aquí, que se nos rompe, pero en realidad solo reduce la velocidad y después se formaría esta nueva más horizontal, pues aparte de mirar la línea de tendencia, es muy importante identificar la secuencia de altos y bajos. La secuencia de altos y bajos nos marca que aquí hay un bajo 1, aquí hay un alto 1, aquí hay un bajo 2, aquí hay un alto 2, un bajo 3, un alto 3, un bajo 4, un alto 4 y un bajo 5. Entonces, ¿cómo funciona esta secuencia? De la siguiente manera. Para que exista, cuando estábamos en el alto 1, el siguiente alto, de forma con un nivel horizontal, una resistencia, tiene que romper por arriba. Entonces ya se nos está formando el alto 2 y ya existe el bajo 2. Mientras tanto no sabemos dónde acabará girando. Entonces, lo voy dibujando porque os lo he hecho un poco a saco. Lo voy dibujando para que lo entendáis mejor. Tenemos unos primeros 1, 2, ¿no? 3 movimientos, arriba, abajo y arriba. Eso es lo mínimo para empezar a contabilizar. Entonces, aquí se nos da el, a ver que aumento el tamaño, el alto 1, perdón, bajo 1. El bajo 1, alto 1, bajo 2, alto 2. ¿Qué tiene que suceder ahora para tener un nuevo bajo o alto? Pues que nos rompa o el último bajo o que nos rompa el último alto. Entonces vamos viendo qué hace el precio, vemos que retrocede y si vuelve a romper por arriba, en el momento que ya rompe es cuando ya podemos considerar que esto de aquí es un bajo 3. Antes no, porque no sabíamos hasta dónde retrocedería. Y por lo tanto aquí ya tenemos el alto 3.
Ahora tendríamos un caso distinto, donde los niveles, bueno, distinto, el mismo caso, pero ya en el momento actual. Ahora necesitaríamos que rompa por aquí o por aquí, después de un primer retroceso, para saber en qué momento pues volverá a cambiar. Pero primero tendríamos un retroceso, ¿eh? Entonces, fijaros en lo siguiente. Aquí le sumamos una línea de tendencia. Y vemos que está ahí a punto de romper. Imaginemos que acaba rompiendo la línea de tendencia, pero no cambiamos de tendencia ¿hasta cuándo? Hasta que también nos rompe el último bajo en una tendencia alcista o un alto en una alcista. Entonces este nivel horizontal no está roto. Por lo tanto, de momento seguimos alcistas hasta que se rompa. Si nos acaba dando un alto más alto, simplemente esto es un cambio de dinámica. Puede haber otro caso, que es que realmente al final acabe rompiendo aquí. Entonces, al romper la LT nos da un indicio de posible cambio, pero no hacemos nada. Cuando ya nos rompe el SAP, ya podríamos ver un cambio. ¿Cuándo se confirmaría este cambio? Cuando nos da un 1-2. Si os fijáis, hemos empezado con dos movimientos. Aquí hemos empezado con 1, 2, que en realidad el retroceso no cuento, sería 1, 2, 3 si contáis el retroceso. Ahora, cuando ya hay un 1, 2, 3, una expansión, retroceso, expansión, es cuando ya está confirmado el cambio y ya es clarísima la nueva tendencia. Y a partir de aquí ya tendríamos estos nuevos puntos para ya empezar con la tendencia bajista. Vamos a partir de este punto para ver lo mismo a la baja. A ver, en negro. A la baja acaba sucediendo lo mismo, ¿no? Eso sería ya el cambio. Y ahora iríamos teniendo controlado, pues tanto este punto de aquí para cambiar de tendencia, también podemos tener la línea de tendencia, como este punto para ya confirmar un nuevo movimiento a favor de la tendencia que íbamos. Así se potencia mucho más y ya veis que no estoy poniendo patrones chartistas, ¿eh? Nos estamos fijando en el SAP la secuencia de altos y bajos y en las líneas de tendencia. Vamos a ver si hay alguna duda. Porque ahora ya sí que he dado mucha teoría y creo que es momento de, si os habéis perdido en algo, pues que lo veamos. Aquí tendríamos un ejemplo de tendencia alcista, si os fijáis, donde la línea de tendencia es esto, pero la secuencia de altos y bajos última es esta. Antes era esta, ¿veis? Estos puntos son los que nos confirman ahora mismo. La confirmación vendría en este, que es el último SAP. No nos sirve que rompa solo la LT, sino que debería romper esto para estar seguros del cambio. Buenas a Alejo, que dice buenas y calurosas tardes, y muy calurosas si estáis en el hemisferio norte. Esperaría una ruptura de soporte antes del cambio que nos rompa el mínimo anterior. Exacto. No solo es que rompa la LT, sino también pues el soporte que sale de la secuencia de altos y bajos del SAP. Los puntos que íbamos marcando altos y bajos. Gracias por compartir los conocimientos. Gracias a ti por comentar. Alexis dice, el volumen debe ser poco en los bajos. Bueno, el volumen debe ser poco en los bajos, no tiene por qué. O sea, puede que sí o puede que no. No sé muy bien a si te refieres para la secuencia, pero bueno. Me gustaría invitaros al nuevo canal de YouTube que... a ver, un segundo. Lo pongo aquí. Coditers. Este es el nuevo canal, ya hay un primer vídeo y mañana volverá a ver el segundo vídeo ya. Mira, ya somos en un solo vídeo 511 suscriptores. Si todavía no os habéis suscrito, podéis pulsar en este link que os dejo en el chat. También tendréis en pantalla
o en la descripción, si no está en pantalla, donde podéis suscribiros a este nuevo canal. Está más enfocado en todo el mundo de los negocios, emprendimiento, inspiración, pero que esto va muy ligado con la parte psicológica del trading, porque no deja de ser un negocio. Así que os invito a suscribiros al canal, donde ya somos 511, y mañana se estrena un nuevo video que creo que será muy interesante para todos. Entonces, si no os lo queréis perder, os suscribís, le dais a la campanita y así YouTube os avisará de todos los vídeos, que desde ahora hay un vídeo más por mi parte todas las semanas, que es el vídeo que cuelgo en este canal. Recordad, el lunes hago un short en YouTube, un vídeo corto. El miércoles hago un vídeo largo, normal. El viernes la encuesta para el directo del sábado, que el sábado hago la encuesta. Y el domingo hay el vídeo en Coditers. No sé si mantendré los vídeos de Coditers en domingo, si pasarán a veces al jueves y con qué regularidad acabarán siendo. Intentaré que sean todas las semanas, pero sí que en la parte Coditers pues puede variar un poquito. A ver, ¿qué hay más dudas? Verificar en varias temporadas para confirmar la tendencia. 15 minutos, 30 minutos o una hora. Bueno, a mí no me gusta hacerlo así, porque yo en la misma temporalidad ya veo lo que es macro y micro. O sea, los movimientos más reduciendo o aumentando el zoom acabas viendo como si fuera otra temporalidad. Dice Alex, ¿qué indicador se puede utilizar para calcular el tiempo? El tiempo que falta para terminar la vela. Pues hay muchos indicadores de cambio de vela, de candle, y son gratis. O sea, es cuestión de buscar en Google si es, por ejemplo, para MetaTrader. Esto que estáis viendo aquí es MetaTrader. Estamos viendo el SP500 y si queréis tener el mismo software y poner un indicador de reloj, como dice Alex, y ver el mercado en tiempo real, tomar operaciones, podéis bajar una cuenta demo totalmente gratis en el link que os dejo ahora, también os lo dejaré en pantalla. Y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Aquí podéis bajar, ahora que ya empezaré con lo que es la cuenta, o sea, viendo en tiempo, con el mercado, no con dibujos, cómo se analiza, pues ahí lo podéis hacer. Bien, acercamos y vemos que el último movimiento de este gráfico es el último 1, 2, ¿no? Que es expansión, contracción, expansión, dos expansiones y una contracción. Esto, lo más importante es fijarnos en el último, ¿eh? Cuando ya analizamos cambios de tendencia no es necesario ir muy atrás a partir desde el inicio de la tendencia. Fijaros en el último. Esto nos genera una línea de tendencia que es esta de aquí, pero también nos genera un último soporte que es este de aquí. Entonces, ahora mismo si estuviéramos siguiendo el SP500 estaríamos solo al alza, no hay ningún indicio de cambio. Si el precio no supera esta línea de tendencia, ya tendríamos un primer indicio de cambio de tendencia, pero esto solo sería una alerta, porque puede ser que simplemente cambie la velocidad, ¿no? Ya hemos visto que cambia la velocidad. Para estar más seguros de que haya un cambio de tendencia, necesitamos que nos rompa el último SAP, el último soporte en una tendencia alcista, y para ya estar confirmada ese cambio, que haga un 1-2, una nueva estructura bajista. Eso sería el caso, pues, de tendencia alcista vista en tiempo real. Ahora nos vamos para atrás para ver, he trazado un nivel, en este caso un nivel desde el MetaTrader. Ahora vamos a ver lo mismo bajista. Esta de aquí era muy fuerte de caída, a ver si hay alguna tendencia. Vale, aquí tenemos un caso que se ve muy bien de lo que os estaba comentando ahora mismo. Si os fijáis, aquí tenemos un 1, 2
que nos genera esta línea de tendencia. ¿Qué sucede? Que nos la ha roto, pero no nos ha roto el SAP. Por lo tanto, he trazado muy mal el SAP, ahora está más recto, por ahí. Vale, si os fijáis, nunca llegó a romper este SAP y lateralizó un poco. Si os fijáis, este es el momento rango que antes hemos visto. Entonces aquí vemos un poco de una tendencia bajista que se pone a ranguear y de repente nos rompe para abajo. Y ahí ya sí que sigue la tendencia bajista. Este sería el momento que hemos dicho que al ser un momento de lateralidad, ¿no?, estaríamos vendiendo aquí arriba y comprando aquí abajo, hasta que ya rompe y sigue una nueva tendencia, ¿no? Este caso se ve muy bien el hecho de que si nos fijáramos únicamente en la línea de tendencia, pues nos hubiera engañado porque no ha habido un cambio de tendencia. Este primer rompimiento, esto es un cuadrado, ahí. A nivel de secuencia de altos y bajos, si os fijáis, nunca se llegó a romper este nivel de aquí. Por lo tanto, el fijarse en los niveles horizontales, no solo los dinámicos, el dinámico es la LT, nos ayuda a no anticipar los cambios de tendencia, porque las tendencias pueden durar muchísimo y es importante no anticipar dicho cambio. Aquí hemos visto un poco en tendencia bajista, también un momento rango. Entonces, por aquí tenemos más cambios. Si os fijáis, si nos vamos al último movimiento, 1, 2, nos rompe en este caso la línea de tendencia y también nos acaba rompiendo la secuencia de altos y bajos, pero no nos confirma el cambio y finalmente al dar un alto por encima de este ya hay continuación, o sea que aquí tendríamos un posible cambio de tendencia que ya rompe LT, rompe SAP, pero a la que nos da un alto por encima del anterior es cuando descubrimos que esto solo era una trampa de cambio de tendencia, no llegó a cambiar, sino que fue un amago, ¿no?, un engaño, y la tendencia siguió. Después hay momentos como este, que es un evento económico que sucedió a inicios del año pasado, ¿no?, con el virus, que hizo esta gran caída que enseguida remontó, ¿no? Y aquí, pues lógicamente, si trazamos la LT, es una LT muy vertical que después ya se rompe y a continuación ya tendríamos para ver esta nueva velocidad que enseguida recuperó, remontó toda la caída, la remontó muy deprisa. ¿De acuerdo? A ver si tenéis dudas. Ya os he dicho, no estamos haciendo concretamente la estrategia en sí, sino cómo operar. Siempre que está alcista iríamos al alza cuando la tendencia sube y solo operaríamos en esa dirección, y cuando es una tendencia bajista solo a la baja. Entonces, aparte de la estrategia, el leer bien el mercado acaba siendo un punto fundamental para hacer bien el trading y aprovechar las tendencias. Ya me sale que todo el tema del lag y la conexión ahora es excelente. Desde hace ya bastante. Ha habido un error al principio de la emisión que ha dado un poco de lag. Ahora ya me dice que todo va bien. Entonces, vamos a ver qué comentáis, si tenéis alguna duda. Dice I Love Electronic, ¿en qué operas, brother? ¿Forex o stocks? Pues ambas, pero estoy más centrado en Forex, pero también me gusta mucho índices como es el S&P, el Dow Jones, DAX. No tanto acciones individuales, sino o Forex o índices, algo de criptos, pero la especialidad mía sobre todo es Forex, pero ya os digo que la misma estrategia que enseño
sirve, ya sea Forex, stocks, futuros, índices, metales, criptomonedas, etc. Hola, dice Enrique, ¿en las trampas da igual el color del nivel que tomamos? En las trampas no da igual el color del nivel que tomamos. O sea, si distinguimos los niveles de soporte de color verde que serían para compras, ¿no? Estos son trampas que son para entrar alcista a favor de tendencia. Aquí estamos introduciendo una estrategia, ¿eh? Esto serían trampas que nos marcan entradas alcistas y como la tendencia está alcista y funcionando, pues van tirando para arriba, ¿no? Funcionan estas trampas y si te fijas son en soportes. En una tendencia alcista trazamos soportes y siempre que un soporte como este es roto es cuando entramos. Esperamos que haga una trampa. Una trampa es un falso rompimiento que engaña a los analistas y nosotros nos aprovechamos de ese engaño para no caer en el engaño, sino aprovecharlo a nuestro favor. Eso es entrada alcista siempre en soporte. En cambio, la trampa para entrar bajista, como serían estos casos de aquí, si os fijáis, ahí, trazaríamos resistencias. Entonces, aquí tenemos un caso donde la tendencia es bajista, entramos en este cambio de aquí con esta trampa bajista, de tal manera que las entradas alcistas siempre son en soportes y las bajistas siempre son en resistencia. La resistencia se traza en un alto, el soporte se traza en un bajo. Por lo tanto, si viendo aquí ambas cosas, quería un nivel. Esto es un soporte y esto sería una trampa, pero contra tendencia en un soporte. Sería para buscar un movimiento alcista. Por lo tanto, no la tomaríamos porque la tendencia nos dice que no es agradable. Esto sería un falso rompimiento de un nivel que sí que es a favor de tendencia y lo tomaríamos. Aquí estamos introduciendo una estrategia y hoy nos centramos en los cambios de tendencia. Solo era una pincelada, ya que el compañero había comentado, ¿no? Vale, pregunta importante. ¿Dónde ponemos la línea de análisis? ¿En la sombra o donde termina la vela? Analizo en lo que son las mechas. Si os fijáis, la vela tiene un cuerpo que es aquí arriba o una mecha. Pues yo voy al extremo por mecha, no por cuerpo. Ahí es donde trazo los niveles. Entonces, ¿desde dónde ponemos la línea de análisis? Eso ya lo había dicho. A mí me cuesta mucho acertar con la tendencia. Empiezo con el Forex Tester y al cabo de un rato ya no me aclaro y todo lo veo al revés. A ver, vamos al Forex Tester, que es este programa de aquí, y podemos ver un poco en directo. En directo no, o sea, moviendo el gráfico, porque si os fijáis aquí puedo ir avanzando, a diferencia de MetaTrader, que el mercado está en tiempo real. Aquí podemos simular muchos años, muchas horas, en muy poco tiempo, porque puedo ir avanzando. Esto es una tendencia claramente bajista, no hace falta trazar nada. Si le digo a un niño, esto está subiendo o bajando, mira, esto baja. Entonces, sigue bajando. El tema es que cuando hace esto, no os estéis pensando, que sé que es muy típico, pensar en el momento que he hecho esto, que esto ya cambia. No. ¿Por qué? Porque aquí tenemos una LT que simplemente la pinzó un poco y aquí tenemos la secuencia de altos y bajos. El último movimiento 1-2, si os fijáis, prescindo de los movimientos internos, micros, y me voy a los grandes, ¿no? Esto lo junto todo y esta de aquí sería el último punto de SAP. Por eso no estamos cambiando. Entonces vamos avanzando. Si queréis tener el Forex Tester,
y donde podéis operar, no solo, o sea, aquí podemos tomar una operación, decir, mira, tanto por ciento, un 1% de operación, poner un stop loss, poner un take profit y comprar y hacer lo que queramos. Pues si queréis este simulador donde muchas veces me veis trabajando, lo podéis descargar en versión demo o comprarlo por un precio inferior al oficial. La demo solo tiene un mes de data para probar, pero además en este link está por debajo del precio oficial. Es la web oficial, pero especial para código trading. No es necesario que estéis suscritos ni nada, simplemente usando este link está más barato. Si tenéis una versión anterior y queréis actualizar, aquí podéis actualizar a la más reciente. En ese link pues tendréis el Forex Tester. Entonces, vemos que de momento esto parece un cambio, pero hemos dicho que el cambio de tendencia se daría en este punto y nos lo está respetando, ¿no? La línea de tendencia es aquí, que sí que la ha roto, pero no nos cambia. Aquí da un primer posible cambio, pero de momento no está confirmado. Y si ya nos vuelve a romper el bajo, pues simplemente será una fase lateral. ¿Ves? Todo esto es una fase lateral. Y vamos a ver, mira, continúa. Acaba de romper nuevamente lo que es el último bajo y ya se termina la fase lateral y la cosa continúa bajista. Ahora sí que hay un rompimiento claro. Aquí sí que ha habido un cambio claro. Si nos acercamos, podemos ver que teníamos el último SAP aquí en este punto. Bueno, voy a borrar todo y volver a trazar. Vale. Este de aquí no es el último SAP. ¿Por qué? Porque no ha marcado un bajo más bajo. Para que esto fuera el SAP, deberíamos tener una estructura por debajo de este punto. Por lo tanto, analizando la secuencia de altos y bajos, podemos concluir que la secuencia última es este movimiento con este movimiento y este movimiento. Por lo tanto, el punto más bajo es este. Por lo tanto, el SAP es aquí arriba. Esto puede despistar en momentos que el precio se mueve así. Por el hecho que os he dicho, necesitamos que para que esto exista haya superado aquí abajo, dando un bajo más bajo. Ahora no existe y el último alto es este. El último bajo aquí. Por lo tanto, mientras no rompa aquí o rompa aquí, no tenemos actualización de la secuencia de altos y bajos. En este caso, rompe aquí y confirma aquí. De tal manera que en este punto ya tenemos un rompimiento ahora y una confirmación aquí. Y ya empezaríamos a trazar todo esto cuando está en micro, es un solo movimiento, la nueva secuencia alcista. Sé que después esto a la práctica y cuando estáis solos, y lo noto también por los alumnos, que cuando van dirigidos por mí lo leen de una manera y cuando después se quedan solos cometen más errores y eso es totalmente normal. Entonces uno tiene que ir practicando y esto no se aprende de un día para otro. Dice, ¿qué plataforma operas, bro? Bueno, ya os he dicho que para simulación y backtest, o sea, el patio de entrenamiento es el Forex Tester, que ya os he pasado el link, y después para operar es el MetaTrader, que también os he pasado para crear una cuenta demo. ¿Recomiendas el RSI para buscar formaciones de cambio de tendencia? Yo trabajo sin indicadores, entonces no recomiendo ninguno. He testeado mucho y ningún indicador me mejora los resultados. No he encontrado nada que funcione con un indicador que haga que, filtrando además una estrategia con ese indicador, mezclando el análisis técnico con un indicador, mejore el rendimiento. Como no lo he encontrado, no utilizo indicadores. Del mismo modo que también he testeado cientos de cosas como que el MACD esté en compra más el RSI sobrecomprado y haya un cambio, no sé qué.
Y todo eso, nada de las estrategias que se encuentran así de indicadores en internet, he encontrado que ninguna funcione. Cuando operas 10 operaciones, muy bien, pero cuando operas miles de operaciones en el Forex Tester, no es estable. O sea, claro, tú te pones a testear y lo mejor pillas esta racha, pero después esto va para aquí, después vuelve a haber una racha y no acabas perdiendo, acaban saliendo algo así. Si alguien hace backtests pequeños, lo que le sucede es que si tiene la suerte de empezar aquí y hacer hasta aquí 100 eventos, pues le puede salir con 100 operaciones que, hostia, qué estrategia más buena. Y otro, si empieza aquí, entra en este punto y acaba aquí y también hace 100 operaciones, dirá, es un desastre. Por eso se necesitan miles de operaciones para saber si una estrategia es buena o mala, porque si no, lo único que estás haciendo es ver si tienes la suerte de pillar una buena racha o una mala racha. Saludos a Darío desde Ecuador, a JZ dice maravilloso, gracias a Franco. Dio el fobo antes del cambio, no sé muy bien a qué te refieres. ¿En qué time frame operas? Dice I Love Electronic, pues principalmente H4 y diario, son mis temporalidades, la que más me gusta es H4, su temporalidad de swing. Y si opero algo en intradía es M15. Por debajo de M15 todos los backtests y todo lo que he probado ya no da ganancia, porque al final el único que gana en esas temporalidades tan bajas es el broker. Se juntan dos cosas, que al final lo que te pide el broker, un pip, 2 pips de spread, cuando en una temporada de intradía buscas 5 pips, le estás dando el 20% de la operación al broker, si es un pip de spread. En cambio, en temporadas altas donde buscas 100 pips solo le das el 1% y eso no te está afectando las estadísticas. Y se suma también que en intradía el precio está muy sucio, ¿no? Si bajamos a M1, pues ya veréis qué estructuras y qué sucias y feas se ven las velas y todo, porque aquí un trader manual poco puede hacer, y aquí los reyes son los algoritmos, ¿no? El trading de alta frecuencia. ¿Qué opinas de operar con patrones chartistas? ¿Hay algún trader que dice que no funcionan? Pues yo no los uso, o sea, me va mejor simplificar, fijarme en el SAP y la LT, y al final todos esos cambios se pueden acabar dándoles una figura, ¿no? Ponerles nombres. Pero es más importante saber cuándo ha cambiado la tendencia que decirle qué nombre ha hecho ese cambio. Entonces, yo personalmente no utilizo el chartismo. Wilmar dice, ¿cómo se formula una estrategia válida? Bien, tienes que partir de una idea que digas, mira, me he fijado que cuando el precio va a favor y hace un falso quiebre de un nivel, cuando hay un retroceso, ¿no? Me acaba marcando un nuevo recorrido. Me interesaría entrar aquí. ¿Y esto cómo le llamamos? Pues le llamamos trampa. ¿Y qué niveles son válidos y qué no? Pues detectas esto, imaginemos que estás descubriendo las trampas en el gráfico y empiezas a poner unos patrones, es decir, vale, esto cuando se da así, solo entro si hay un X número de velas, que el tamaño mínimo sean X pips, y bueno, todas las reglas que quieras poner, y después necesitas testear. El backtest en ese caso, cuando estás creando una estrategia, primero puede ser en bruto, pero lo más importante es que acabes haciendo un backtest de optimización, donde es un backtest donde coges muchos parámetros, los apuntas todos en cada entrada y después miras si era más interesante ir a un ratio 3, a un ratio 2, a un ratio 4, si era mejor poner el stop al extremo o darle 100 pips más, o es como que vas viendo matemáticamente dónde es la manera óptima de ganar lo máximo con esa estrategia. Y allí es donde tienes que ir perfeccionándolo. Lógicamente estoy dando una pincelada súper rápida sobre el tema. ¿Qué opinas sobre ondas de Elliott? ¿Cómo ubicar la fase del mercado? No como confirmación. Bien, yo no trabajo directamente con las ondas de Elliott, me fijo en la secuencia de altos y bajos, es otro tipo de análisis del mercado y ya está, o sea, lo simplifico así, porque al final las ondas te están... Es que es ponerle nombres, o sea, bajo mi punto de vista es, vale, si yo busco que en este... Uy, perdón, a ver, una línea aquí. Que en este movimiento
haya una trampa, pues esta trampa, y aquí sería el cambio de tendencia, pues esta trampa ha rebotado en la zona del 33, por ejemplo, o el 66, o el 50 del Fibo. Pues me da igual, yo entro en cualquier punto. ¿Por qué? Porque he testeado si hay un punto mejor que otro y al final las trampas da igual en qué zona de lo que es el Fibonacci, si funcionan más o menos, no he notado por backtest diferencia. En el patrón de cambio de tendencia sucede exactamente lo mismo. O sea, lo de las ondas de Elliott acaba sucediendo que, vamos a buscar un segundo. Vale, imaginemos. Aquí hay una línea de tendencia y aquí tenemos el último SAP. Entonces, a nivel chartista podríamos decir que aquí hay un doble suelo, doble piso, y a continuación pueden hacer una nueva tendencia. Pero esto es anticipar todavía más que la línea de tendencia y lógicamente habrá muchos puntos donde puede haber una figura chartista que te está dando un posible cambio y simplemente la tendencia mayoritariamente, la mayoría de las veces, continúa. Muy pocas veces realmente con la figura se acaba dando la vuelta. ¿Eso cómo se sabe? Backtesteándolo. Y ahí es cuando te desenamoras un poco del chartismo, de los indicadores, cuando ya te haces trader cuantitativo y analizas al fondo miles de eventos, todas las cosas pues que puedes, ¿no? El tiempo que uno tenga es relativo y relativo, es el que es y puede destinar pues unos minutos, unas horas al día y al final, lógicamente, yo no he testeado todo lo que existe en el mundo, pero sí muchas cosas. Bien, espero que os haya gustado este vídeo, que hayáis entendido un poco mejor cómo funcionan las tendencias, que os montéis en ellas, porque al final ir en contra de una tendencia o quererla cambiar sin confirmación acaba siendo muy doloroso en el mundo del trading. Y si os ha gustado, dadle a me gusta y no os olvidéis también de darle a suscribir al canal y a la campanita para que YouTube os avise de todos los contenidos, al igual que visitar la página web códigotrading.com, donde están todas las formaciones de trading. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias.